Aquí quiero hacer un paréntesis para recordarle algo. Mire, cuando el copero del rey, el panadero del rey, fueron acusados de intento de asesinato y llevados a la cárcel, estaban allí, José les servía. Y el día que José le contó los sueños, él le dijo al copero: acuérdate de mí. Mire, faltaban 2 años para que el proceso de José terminara. Si el copero hubiese llegado y le dice al rey que José le contó el sueño y que es una persona inocente, lo sacan de allí y se va para Canaán, y él nunca hubiese sido el gobernador del gran imperio, ni hubiese sido la persona por la cual el pueblo hebreo se iba a sostener. Las 75 personas descendientes de Jacob se iban a sostener, y se iba a formar allí la nación dentro del imperio egipcio. Saludos y bendiciones, queridos hermanos. Dios le bendiga, Dios le guarde. Es un placer estar de nuevo con ustedes para continuar esta serie de estudios bíblicos acerca de cómo Dios nos entrena no para fracasar, sino para vencer. Vamos a ver en lo que fue Cades Barnea, ese punto fronterizo, lo que significó para ellos cuando ya estaban tan cerca de la bendición, y después de haber sido entrenados de parte de Dios, cómo esta gente entonces cometieron el error de fracasar. Vamos a ver en Deuteronomio capítulo 1, verso 19, lo que dice allí la palabra del Señor. Viendo a Cades Barnea como la frontera de la bendición para ser santos. Dice así: y salidos de Oré anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Cades, que he llamado también Cades Barnea, es un oasis situado en el desierto de Parán y el desierto de Zin, no muy lejos de la parte sur de Canaán, como lo dice Números 34, del 3 al 4, y Josué capítulo 15, del 1 al 3. Esto significa sed santos, Cades. Esto viene de la palabra Kadosh, santo en hebreo. Oré es el mismo monte Sinaí, donde el pueblo de Dios recibió todas las leyes por las cuales se debía gobernar, tanto de manera individual como pueblo, y también como una nación. Dios, en la forma y en el fondo, se aseguró que esta naciente nación tuviera leyes morales de avanzada para ser un pueblo con una constitución no fruto del corazón del hombre, no fruto de un parlamento humano, sino fruto del corazón de Dios. Hasta Oré, sobre la base de las jornadas escritas por Moisés, habían visto la poderosa mano de Dios en la protección tanto de noche como de día. Dios supliendo alimentos, protegiéndolo de los enemigos. En ese lapso se construyó también el tabernáculo de reunión, que iba a ser el santuario único del pueblo y la presencia misma de Dios. Ellos no podían argumentar que Dios no les había dado todo lo que potencialmente necesitaban. Un liderazgo con capacidad de darle dirección, instrucción y sentido en la persona de Moisés, Aarón, Josué, los 70 ancianos y los príncipes de cada tribu. Los israelitas llegan al desierto de Sinaí y no partirán de allí hasta el momento indicado en Números capítulo 10, versículos 11 y 12. La permanencia en el Sinaí abarca entonces la parte final de Éxodo, todo el libro de Levítico y el comienzo del libro de Números. Partieron porque claramente vieron
que la nube se movió para darle dirección y protección. Todos los planes eran de meter al pueblo lo más pronto posible en la tierra prometida y hacerlo a través de la persona designada por el Señor, es decir, por Moisés, el líder indiscutible del pueblo hebreo. Fueron superados crisis y conflictos de índoles alimenticios, de liderazgo, de deseo de volver a Egipto, como vimos anteriormente, que propusieron designar un capitán y regresar, pero se fueron quedando residuos de intolerancia, desobediencia y sabores amargos de que las cosas no se hacían ni en el tiempo ni como algunos miembros del liderazgo y el pueblo hebreo lo planteaban. Así es como llegan a la frontera de la tierra prometida en Cades Barnea. Mire, las bendiciones de Dios son para los que creen en Él. La creencia en Dios no es una cosa sin sentido, tiene todo el sentido. Dios da evidencia de que vale la pena servirle. Es una fe ciega en un sentido porque nos entregamos totalmente a su voluntad, pero no es ciega porque Él nos permite ver las cosas antes de obtenerlas, que es lo que dice 2 Corintios capítulo 4. Las cosas espirituales se ven mediante los ojos de la fe. Es decir, no una fe ciega en ese sentido. Cuando hablamos de fe ciega, es una entrega total, completa, sin restricción a la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Mire, la mente del ser humano se acomoda muy bien cuando se trata de recibir algo de parte de Dios, en el sentido de que no me costará ningún sacrificio al conseguirlo. Los hábitos humanos nos dicen que lo que fácil se consigue, fácil se pierde. Los 12 príncipes que fueron enviados como espías para reconocer la tierra, como se lo instruyó Moisés, ellos invirtieron 40 días en ir, inspeccionar y regresar. Y regresaron con un informe y también trajeron las evidencias de los frutos de la tierra. El grupo de 12 se dividió en dos partes. Un grupo mayoritario de 10 y un grupo minoritario de 2. El informe de 10 de ellos dijo que la tierra es buena, los frutos son buenos, el país en términos generales es muy bueno, tal y como Dios dijo. Así es. Pero vimos allí gigantes, personas tan grandes y aguerridas que nosotros parecíamos hormigas delante de ellos. Aunque la tierra es buena, de acuerdo con la palabra de Dios, no podremos tomar posesión de ella por la gente que allí habita. Eso es informar y recomendar de una vez. La tierra es buena, pero no la podemos tener. Esa es la posición de 10 de los 12 príncipes que fueron a reconocer la tierra. Es decir, su conclusión es: no se puede y no se puede. Todo después de haber sido entrenado de parte de Dios para obtener esa tierra. Veamos entonces el informe del grupo minoritario, el grupo de 2, Josué y Caleb. El informe coincidió en que la tierra es buena, los frutos son buenos, el país en general es muy bueno. Allí moran hombres de elevada estatura, gigantes, altos. Dios nos lo entregará todo. Este fue el único punto divergente con el primer informe de los 10. Ellos fueron realistas. Ellos reconocieron que había gigantes y que la tierra estaba habitada totalmente. Pero ellos agregaron algo: Dios los va a entregar y lo vamos a comer como pan, porque su amparo se apartó de ellos. Ambos informes tienen las informaciones
que Moisés y el pueblo necesitan. También las recomendaciones pertinentes de qué es lo que hay y qué es lo que hay que hacer. El grupo mayoritario dijo, ahí no hay nada que hacer. El grupo minoritario dijo, ahí hay mucho que hacer. ¿Qué es lo que espera una persona que está necesitando el favor de Dios? Que como un pajarito abra la boca y reciba la comida. Hay que hacer algo. Ninguna vagancia, ni física ni espiritual, está enseñada por Dios. Nuestro Dios, que se revela en Génesis, capítulo 1, verso 1 en adelante, trabajando. Y que Juan capítulo 15 dice, mi Padre es un labrador. Dios se presenta siempre trabajando. Un Dios que empleó 6 días para hacer las cosas. Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros? Que trabajemos, que nos esforcemos. Dios también le dijo a Adán, bueno, aquí está el huerto del Edén. Tú tienes que labrarlo, tú tienes que guardarlo, tú tienes que cuidarlo. Tú tienes que ponerle nombre a los animales. Tú tienes que ejercer autoridad sobre la creación que yo estoy poniendo bajo tu administración. Dios lo puso a trabajar, no como efecto de ninguna maldición ni castigo, sino como el efecto de algo bueno, para cruzar la bendición, la frontera y obtener todas las bendiciones de Dios. Hay que hacer algunas comparaciones realistas, establecer el plan de acción y atacar. La evaluación de que la tierra y sus frutos eran buenos, eso estaba acorde con lo que Dios había dicho. Aquí tenemos puntos de fe a nuestro favor para seguir creyendo en aquel que prometió. Porque ellos lo constataron de que todo lo que Dios había prometido era bueno. Ahora, lo que Dios no le dijo es que eso estaba lleno de gente. Y que parte de esa gente eran gigantes que había que vencerlo. Si había que entrar, tomar posesión de la tierra y luego repartirla. ¿Cómo podemos los creyentes en Jesucristo ser llevados de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, si no hay gigantes que nos hagan la guerra? La guerra contra las enfermedades no se gana porque uno esté sano. La guerra contra el hambre no se gana porque uno tenga mucho dinero. Eso no depende de nosotros, sino de Dios. Dios es el que actúa en nosotros. Él no está enfermo. Él financieramente no está quebrado. No es del que corre, no es del valiente, no es del elocuente, no es del fuerte. La batalla y la victoria son de Dios. Salmo 33, verso 16 y Eclesiastés 9:11. Pero desdichadamente las palabras de los 10 príncipes del grupo mayoritario pudieron más que las palabras del grupo minoritario conformado por Josué y por Caleb. Número 13, 27 al 29, dice, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. Lo único que le faltó a los 10 decir fue, estamos atrapados por todas partes. La geografía de la tierra prometida estaba totalmente ocupada por gente malísima y de una fortaleza terrible. Esa descripción de la topografía no deja ningún espacio como para ellos ocuparlos. Es como decir, si hubiera alguna tierrita disponible donde no existieran esos terribles gigantes, nosotros hiciéramos el esfuerzo y acataríamos los deseos de Dios.
de tomar posesión, pero no hay ni siquiera un rinconcito. No se puede. Estamos derrotados. Hemos invertido todo este tiempo de balde. Hemos visto milagros de Dios en la Pascua, en el cambio de las aguas, en aguas frescas. Ciertamente no hemos sentido frío, no hemos sentido calor y muchas otras bendiciones. Pero hasta aquí llegamos. Estamos derrotados. Dios no puede con los gigantes. Así piensan muchas personas de este tiempo. Porque ellos miden el problema, pero no miden a Dios. El creyente derrotado es capaz de encontrar una tierrita y habitarla entre el enemigo en vez de echarlo para siempre. Porque hay cristianos que prefieren convivir con el enemigo, con los deseos de la carne y no matarlos, como dice la Biblia. Abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma, echarlo para afuera de una vez y por siempre. Mas sin embargo, Josué y Caleb, dos personas positivas, veían la grandeza de Dios en los frutos y en la grandeza de los enemigos. ¿Cómo es eso? Parece una contradicción. El ver la tierra era una especie de anticipo de bendición, de que lo que Dios estaba diciendo era correcto. Y el ver a los gigantes, el ver estos grandes problemas, era una evidencia de que Dios también le iba a dar la victoria. Josué y Caleb primeros y Eliseo después eran creyentes con visión. Ellos veían lo que otros no veían. Los 10 espías vieron nada más el problema, pero no vieron la solución. No vieron a Dios que resuelve el problema. Pues estaban envanecidos, no sabían nada. Deliraban acerca de cuestiones y contiendas de las cuales nacen disputas, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, tal y como escribió Pablo posteriormente en 1 de Timoteo capítulo 6, verso 3 al 4. Lo mismo le pasó a Eliseo. Eliseo podía ver mediante la visión espiritual que son muchos más los que están con nosotros que los que están con los enemigos. El caso de Goliat y David. Mientras grande era Goliat, más grande se veía Jehová, el Dios de los escuadrones de Israel. ¿Por qué todo un ejército bien entrenado no podía ver lo que vio David? ¿Qué es lo que pasa con gente que ha oído por mucho tiempo la palabra de Dios, la cual acompaña con señales y caen? Primera de Samuel capítulo 17 es un gran ejemplo. Todo un ejército entrenado solo veía el tamaño de Goliat, pero todo ese ejército no veía la grandeza de Dios. Hasta que llegó David, que también vio la grandeza de Goliat, pero vio lo inmenso que es nuestro Dios. ¿Cómo pudo Eliseo ver los ejércitos celestiales rodeando a los ejércitos terrenales de los sirios? Y su ayudante no pudo ver esto. Miren, el Nuevo Testamento nos aporta para esta parte un poderoso mensaje de creencia en Dios, como se narra en Hechos capítulo 4, versículos 29 y 30, que los apóstoles Pedro y Juan fueron encarcelados por predicar el nombre de Jesús. Salieron y se unieron en oración con el resto de los hermanos y en un momento de sus plegarias, ¿sabe lo que dijeron? Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda denuedo hablen tu palabra, mientras tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo, Jesús. Ellos encontraron en los líderes religiosos y políticos a verdaderos gigantes, gigantes del mal y del odio, con un poder que se atrevieron a decirles que a nadie hablaran en el nombre de Jesús, so pena de arrancarle la cabeza. Pero ellos no se amilanaron.
sino que apelaron al brazo fuerte de Dios. El mismito que le dijo a Moisés: ve donde Faraón con mi nombre revelado de El Shaddai. ¿Qué significa El Shaddai en hebreo? Dios Todopoderoso. Dice: ve donde Faraón para que él sepa quién soy yo, que yo soy el que soy. ¿Y quién es yo soy el que soy? El Dios suyo y el Dios mío. Pero hay muchas personas que inmediatamente dicen: no se puede. Claro que humanamente no se puede. Entonces se cierran a los milagros de Dios, como pasó con la gente de Nazaret, que voluntariamente decidieron no creer en Jesucristo. Bueno, Cristo dijo: si ustedes no quieren creer en mí, pues no hago ningún milagro. Mire, todo el plan estratégico de Dios de meter al pueblo en el desierto, donde no había vida, no fue un error de Dios, no fue un error de dirección de Moisés. Fue que Dios a propósito lo colocó en el desierto para entrenarlos, pero para darle un entrenamiento real, no ficticio, no un entrenamiento simulado. Ellos tuvieron que enfrentarse al frío, al calor, al hambre, a la necesidad de todo. Y estando allí se dieron cuenta que no solamente del esfuerzo humano vive un creyente, sino que el creyente depende de lo que sale de la boca de Dios. Ahora notemos una vez más que este grupo mayoritario, conformado por los 10 príncipes, se le une el grueso del pueblo, según Números 14:3. Y mire cómo dice el pueblo: ¿y por qué nos trae Dios a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Oh, bendito sea Dios, exactamente lo mismo. De hecho, la misma pandemia del coronavirus hizo que la fe de mucha gente menguara hasta un nivel tan bajo que el virus se engrandeció hasta por encima del poder de Dios. Y mucha gente atemorizado, el temor le ha hecho más daño que la misma fortaleza del virus. Estas personas se derrotaron a sí mismos antes de comenzar la batalla. Cuando la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 6 que nos fortalezcamos en el poder de su nombre. Se derrotaron a sí mismos antes de comenzar la batalla. En su terquedad reconocen que Dios habló, pero ellos no acompañaron con fe lo que veían y oían. Vivir por la fe es uno de los principios de victoria de los cuales hablaremos posteriormente. En base al capítulo 10 de Hebreo. La fe, la confianza, la fe y la esperanza. Pero eso viene después. Solo vamos a observar lo que Dios había hecho de manera pública antes de llegar a Cades Barnea, para que les sirviera de entrenamiento y que ahora no tuvieran excusa para el fracaso. Miren, número 1, y le estoy hablando de cosas que no fue que se la contaron, sino que ellos lo vivieron. Usted ve que en Primera de Juan, el apóstol Juan, él le comunica a esa iglesia todo lo que él sabe para que tengan la misma comunión. Pero no es lo mismo lo que Juan me cuente que él vio y oyó a lo que yo mismo he visto y he oído. La Pascua, con la señal de protección a todo primogénito hebreo. Todos fueron testigos del llanto y del dolor del pueblo egipcio por la muerte de todos los primogénitos, de hombres como de animales, que todos murieron la noche de la Pascua. Y de ello no murió absolutamente ninguno. Éxodo 12:29 y Hebreos 11:28. Todos cruzaron el Mar Rojo en seco. No fue que se lo contaron. Y ellos no duraron 15 minutos, ni media hora, ni una hora. Ellos duraron horas y horas viendo cómo el mar estaba abierto y ellos cruzaron en seco. Oye, después que ellos cruzan,
después que ellos cruzan, que nadie, absolutamente nadie, se lo cuenta, sino que ellos lo viven, Dios cambia las aguas amargas de Mara en aguas potables. Dice, después de probar las aguas y no ser apta para el consumo humano ni para el consumo animal, ellos tuvieron tiempo para saborearla, para darse cuenta que esas aguas eran venenosas, pues el amargo era de muerte. Entonces ellos le preguntaron a Moisés, ¿qué hemos de beber? Éxodo 15:24. El Dios de la Pascua, el Dios que abrió el Mar Rojo, le mostró a Moisés un árbol que sanaba las aguas. Cortó una rama, la echó en las aguas, probaron y ahora las aguas eran potables. Eran aptas para el consumo humano y también animal. Usted quiere un testimonio más grande que ese para dejarlo plenamente convencido de la grandeza de Dios, de lo milagroso que es nuestro Dios, como para que ahora salgan derrotados antes de la batalla, porque hay gigantes. Pero también a los 15 días del segundo mes de la salida de Egipto, cuando toda la comida de harina que habían sacado se le terminó y otros alimentos, ellos quieren comida. ¿Qué hace el Señor? Que le envía comida. De los 7 días de la semana, por 6 días consecutivos, le mandó maná. Y el día viernes le mandaba porción doble para que el sábado fuera un día completamente de descanso. Número 5. Les dio agua en Refidim, sacándola de una roca. Número 6. Josué y el ejército derrotaron a su primer enemigo literal, real, Amalek. Número 7. A los 3 meses llegaron al monte Sinaí, donde Dios le dio leyes y los ordenó como nación. Allí mismo se construyó el tabernáculo para Dios morar con ellos. Número 8. La nube de día y el fuego de noche sobre el tabernáculo eran la clara expresión de la presencia de Dios en medio de ellos. No es que se lo están contando, es que ellos lo están viendo. Alabado sea el nombre del Señor. Quiere decir que solo ahí, hermano, podemos ver 8 señales evidentes que dentro del entrenamiento que Dios le dio era suficiente para que cuando ellos entraran a la tierra y la inspeccionaran, solamente prepararan la estrategia bajo oración, bajo ayuno, bajo la dirección de Dios, de entrar allí y tomar posesión de esa tierra. Pero no, por el contrario, ¿cuál fue la posición de ellos? De que estamos derrotados, de que no podemos hacer nada. Y de verdad, hermanos, que mira, hay plena conciencia de lo que ellos están diciendo y lo que están haciendo. Porque es que ellos reconocen que desde Egipto hasta Cades Barnea, Dios no solamente los ha guiado, sino que le ha suplido absolutamente todo. Pero no porque se lo contaron, sino porque ellos fueron testigos de primera línea de la Pascua, de la apertura del Mar Rojo, del cambio de las aguas, de la nube de día, de la columna de fuego de noche, del maná, de la derrota de Amalek, de las leyes, del tabernáculo, de todo. Claro que sí, que tu confesión, tu fe en Cristo tiene que ser probada, porque la fe vale más que el oro. Y si los seres humanos prueban el oro para limpiarlo de las escorias, tu fe tiene que ser probada de la misma manera, pero no para ser reprobado, sino para ser aprobados por el Señor. En este punto de referencia, porque todos tenemos punto de referencia, tú tienes que salir victorioso. Yo no sé en este caminar hacia la tierra prometida por qué circunstancia tú estás pasando justo en este momento,
Pero yo tengo para decirte que el Dios que te trajo hasta este punto, Él está dispuesto para llevarte hacia adelante. Porque a Dios no le gustan los que retroceden. A Dios no le agradan los que se estancan, sino los que avanzan hacia adelante. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vamos a dejarlo hasta aquí por ahora y los invito para el próximo capítulo, que será de mucha bendición para mí y para ustedes también. Así que muchas gracias le damos a Dios y muchísimas gracias a ustedes por el tiempo dispensado. Dios me le bendiga y hasta la próxima. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seamos rebeldes contra Jehová, ni temáis del pueblo de esa tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se apartó de ellos, y con nosotros está Jehová. No lo temáis. Números 14, 7. Noten la actitud de los verdaderos creyentes en Dios.